La psicología del desarrollo humano o psicología evolutiva es definida como el cambio psicológico sistemático que se produce a lo largo de la vida, según Navarro y Pérez sin fecha. Esta se ocupa del estudio de los cambios del ser humano a lo largo de su crecimiento. El término de desarrollo se refiere a todos aquellos cambios que ocurren en la persona en su comportamiento, ya sea que estos ocurran por cuestiones de medio o del contexto en el que viven. Según Navarro y Pérez sin fecha, estos cambios pueden ser cuantitativos, que hacen referencia al número de respuestas que la persona emite de acuerdo a las condiciones y el medio que lo rodean. Cualitativos, hace referencia a los cambios que ocurren en las diversas formas de respuesta del sujeto. Biofísico, estudio del crecimiento, la madurez de la persona en relación con el desarrollo físico, motor, sensorial y contextual. Cognitivo, que estudia el proceso del desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales en relación con los contextos que influyen en el proceso de aprender a hablar, escribir, leer, desarrollar la memoria, etc. Socioafectivo, se relaciona al estudio de todos aquellos aspectos del ambiente que estimulan o propician el estudio del desarrollo socioemocional del individuo y sus capacidades de expresar emociones y crear relaciones interpersonales. Las diferentes etapas del desarrollo humano, como lo son según Domínguez 2006, el primer año de vida, la edad temprana, edad preescolar, edad escolar, la adolescencia, la juventud y la adultez. Navarro y Pérez 2006 nos propone que estas etapas podrían dividirse según los años de vida del sujeto de la siguiente forma. Primera infancia, de 0 a 3 años. Años previos a la escolaridad, de 3 a 6 años. Años de escuela primaria, de 6 a 12 años. Adolescencia, de los 12 años hasta el final de la segunda década. Madurez, de los 20 años a los 70 aproximadamente. Y la vejez a partir de los 70 años. En este proyecto nos enfocamos a la etapa de la adolescencia, pues se considera una de las etapas con más cambios que producen desarrollo tanto psicológico, biológico, social y cognitivo en el ser humano. En palabras de Goethe 2015, aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social que lleva al ser humano a transformarse en un adulto. En este periodo en el que ocurren cambios rápidos y de gran magnitud, la persona se hace tanto biológica como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en forma independiente, o más bien en el camino hacia ello en la actualidad, aunque depende de las circunstancias. En la adolescencia también se ven involucrados diversos problemas de salud que se manifiestan de forma como la ansiedad, la depresión, la drogadicción y la fobia social. Por ello, la importancia de realizar talleres sobre adicciones y drogadicción. La droga es toda aquella sustancia estupefaciente o psicotrópica que se administra al cuerpo. Comúnmente, su compra y venta es ilegal y solo en algunos lugares del mundo está permitida por la ley, únicamente si se hace por conductos médicos y farmacéuticos y para fines médicos y científicos, según el International Narcotics Control Board de 2009. Una persona se hace dependiente a las sustancias o a las drogas que, entendiéndose como menciona Caudevila en 2008, citado en Hidalgo 2016, un conjunto de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo una sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. A su vez, en Hidalgo 2016 nos menciona que esta dependencia puede ser de dos tipos: la física, en la cual la necesidad por tener niveles altos de la sustancia en el cuerpo es muy alta, y la psíquica, que son deseos irresistibles para repetir el consumo compulsivo
de la sustancia para tener los efectos placenteros, agradables o evasivos que obtienen con ello. La población entre 12 y 17 años de edad en el consumo de alguna vez aumentó entre 2011 y 2016 de un 3.3% a un 6.4% para cualquier droga, de 2.9 a 6.2 en drogas ilegales y del 2.4 al 5.3 en marihuana. En México, la población entre 12 y 65 años mantiene un bajo consumo en relación con otros países, mantiene un crecimiento constante en cuanto a consumo de cualquier droga ilegales y de la marihuana. Resulta necesario la implementación de diversas estrategias, brindar información necesaria sobre temas de drogadicción a la población de riesgo, como es el caso de los adolescentes, para la prevención de adicciones. Nuestro interés por plantear algunas alternativas de prevención contra el consumo de las drogas integra la teoría y la práctica mediante un taller educativo que se sustenta mediante evidencias empíricas que hemos estado estudiando con talleres anteriormente utilizados, para garantizar mayor eficacia en los temas a desarrollar ante la población. A nuestra pregunta de enfoque: ¿cuáles son los factores que inhiben el consumo de drogas a temprana edad? Tenemos dos variables, que es la variable dependiente, el consumo de drogas, y la variable independiente, que son los talleres sobre temas de drogadicción. Nuestro objetivo general es promover una conciencia social general sobre los efectos que causan las drogas y de los riesgos que conllevan su consumo. En objetivos específicos, estamos manejando el ofrecer diferentes herramientas a los adolescentes para que logren adoptar una crítica responsable sobre el tema de las drogas, crear un espacio de diálogo y reflexión sobre la problemática que representa el consumo de drogas a temprana edad, fomentar alternativas de ocio con las que cuentan en su centro educativo o deportivo, potencializar la toma de decisiones y autocontrol de las presiones de otras personas para el consumo de drogas y mejorar su imagen, entender y diferenciar las emociones que los llevan al consumo de drogas. Nuestra investigación fue de tipo cuasi experimental, ya que manipulamos una variable, en este caso la variable independiente, antes definida como los talleres sobre el tema de adicciones. Mediante esta manipulación pretendimos alterar la variable dependiente definida como el consumo de drogas. Para esta investigación utilizamos un diseño cualitativo, pues buscábamos conocer los factores que ayudan a inhibir o evitar el consumo de drogas. La participación de los jóvenes fue fundamentalmente teórica y por nuestra parte fue práctica. Además se les facilitó material de apoyo a los asistentes, el cual se complementó con explicaciones y pláticas orales basadas en los elementos teóricos antes revisados. Este proyecto constó de 3 sesiones de 2 horas cada una, en las cuales se llevaron a cabo diversas actividades en función del tema que se iba a abordar, como son proyección de material audiovisual y debate y reflexión, entre otras cosas. Los participantes fueron un grupo de 13 jóvenes con edades de entre 15 y 17 años de edad. Los instrumentos que utilizamos fueron bitácoras de observación con el fin de evaluar si el taller lograba tener un impacto en los jóvenes y una respuesta positiva por parte de ellos, en donde se registraba la forma en que ellos se desenvolvían a lo largo del taller. También aplicamos un cuestionario al finalizar el taller, el cual contenía una serie de preguntas sobre el tema de las adicciones. Este constó de 15 preguntas y tenía una finalidad de observar si para ese tiempo y después de la implementación del taller se había logrado adquirir algún conocimiento. Otro instrumento fue una lista de asistencia en donde los jóvenes se registraban al finalizar cada sesión. El procedimiento.
En primer lugar, acudimos a la Institución de Educación Media Superior, CONALEP, Plantel Aragón, para solicitar permiso para realizar el taller sobre prevención de adicciones. Y una vez obtenido el permiso, procedimos a implementar el taller. La primera sesión fue dividida en 2 etapas. En la primera de ellas, realizamos una actividad de familiarización con el propósito de crear un buen ambiente de trabajo entre nosotras las aplicadoras y ellos los participantes. En esta actividad, otro de los propósitos era presentarnos ante el grupo y que ellos se presentaran con nosotros. En la segunda etapa, se dio una exposición oral a los jóvenes respecto a la problemática a abordar, a fin de que ellos comprendieran la gravedad de la misma, y les pedimos que participaran y nos compartieran sus puntos de vista. La segunda sesión solamente constó de una etapa y en ella se mostró a los jóvenes una presentación en formato PowerPoint en donde se les explicó cuáles son las drogas más conocidas, sus tipos, sus clasificaciones, así como los daños que pueden causar a la salud. Después de esto se le pidió a los jóvenes que expusieran sus dudas e inquietudes respecto al tema y se les brindó información respecto a los diferentes tipos de ayuda que puede recibir un joven que tiene esta problemática. La tercera sesión constó de 2 etapas. En la primera de ellas, se les proyectó un video sobre el tema de las adicciones y les pedimos que pusieran atención en el tema central del mismo. Para la segunda etapa, comentamos los aspectos que encontraron más relevantes en el video, sus opiniones, pensamientos. En este punto se generó un ambiente de diálogo e intercambio de ideas. Para finalizar, se les repartió un tríptico con la información más relevante que se abordó a lo largo del taller y se les pidió que contestaran el cuestionario antes mencionado. Resultados. Tras implementar el taller, podemos decir que los resultados fueron favorables, ya que la participación de los jóvenes fue muy buena. Estos mostraron mucho interés. También se logró generar un espacio de diálogo y reflexión en donde pudimos observar que este tipo de temas sí son de su interés. Consideramos que sí logramos generar una concientización en los jóvenes y como respuesta a nuestra pregunta de investigación, podemos decir que un factor que puede inhibir el consumo de drogas a temprana edad podría ser la implementación de talleres sobre adicciones en donde se traten temas sobre los tipos de drogas y los daños que éstas causan a la salud de las personas, no solamente en los aspectos fisiológicos, sino también a nivel psicológico y social. De los participantes, el 54% fueron mujeres y el 46% fueron hombres. Las edades oscilaron entre los 15 y 17 años de edad. Los resultados para la primera sesión arrojaron que, durante la primera etapa de esta, los jóvenes se mostraban muy apáticos, pero conforme fuimos avanzando, se fueron mostrando un poco más abiertos a trabajar y a seguir indicaciones. Para la segunda etapa de esta, la mayoría de ellos participó y quienes no lo hacían les pedíamos que nos comentaran sus puntos de vista para fomentar un diálogo entre todos. En cuanto a la segunda sesión, la asistencia de esta incrementó, ya que algunos de los alumnos que habían acudido en la sesión anterior habían invitado a algún compañero y en este punto todos se mostraron muy interesados y participativos. Para la tercera sesión, la asistencia se mantuvo igual que en la anterior, por lo que se notó el interés de los jóvenes sobre el tema. Al igual que en la sesión anterior, se mostraron interesados y participativos en todas las actividades. La asistencia de la primera sesión registró un 61.5%, ya que únicamente tuvimos 8 asistentes. Para la segunda y tercera sesión hubo una asistencia del 100% con 13 participantes. Los resultados del cuestionario. Como ya se mencionó, se aplicó un cuestionario al finalizar el taller, el cual tuvo una serie de preguntas sobre los temas revisados.
En las preguntas tenían 4 opciones para contestar, y después de analizar las respuestas, tuvimos que aproximadamente el 80% de los jóvenes contestaron correctamente a todas las preguntas. En la parte final del mismo se encontraban 2 preguntas para contestar de forma abierta. La primera de las preguntas que se tenía que contestar de forma abierta fue referida al tema de la abstinencia, en donde uno de los jóvenes no contestó. Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. En cuanto a la otra pregunta, que se tenía que contestar de forma libre, fue referida a las formas de prevención del consumo de drogas, en donde debían de mencionar 5 formas de prevenir el mismo. Estas son algunas de las respuestas que obtuvimos. Al finalizar la revisión teórica y la parte práctica de este proyecto, pudimos observar que en ambas el tema de análisis es una gran problemática social. Por ello es que los programas de prevención deben ser de interés y de ayuda, especialmente en la educación y desde el núcleo familiar, pues este problema hoy en día es causante de muchas más complicaciones como lo es la violencia y la delincuencia. Tras finalizar este proyecto de intervención, es importante rescatar que se logró el objetivo de la investigación, el cual consistía en implementar un programa de prevención primaria mediante la realización de un taller en el que se buscaba concientizar a los jóvenes sobre el consumo de drogas. Durante esta aplicación, los jóvenes fueron mostrando interés en la medida en que les presentábamos información. La participación de los jóvenes incrementó en la medida en que se les dejaba expresar y compartir sus puntos de vista y sus dudas. Los medios de exposición para los temas que utilizamos fueron de gran ayuda a la hora de presentarlos a los jóvenes. Y la respuesta del cuestionario aplicado muestra que sí adquirieron conocimientos básicos sobre el tema de las drogas, lo cual puede influir en el consumo o no consumo de las mismas en el futuro. Limitaciones. Algunas de las limitaciones que encontramos tras realizar este trabajo son la elección de otro instrumento de evaluación como el pretest posttest con la finalidad de evaluar los conocimientos previos y posteriores de la implementación del taller y verificar así si efectivamente se adquirió o no nuevo conocimiento. Utilización de una muestra representativa que ayude a generalizar los resultados obtenidos y elegir actividades más dinámicas que llamen la atención de los jóvenes desde el principio y hasta fin del taller. Recomendaciones. Al realizar esta práctica notamos que la institución en donde fuimos debería mostrar más interés por brindar a sus jóvenes talleres de prevención sobre temas de interés para los adolescentes, ya que durante nuestra visita pudimos observar que el consumo de tabaco es muy significativo. Algunos de los jóvenes que acudieron a nuestro taller manifestaron que en algún momento han consumido algún tipo de droga. Otro punto importante sería que los jóvenes sí tienen interés por escuchar este tipo de temas y la institución muchas veces es quien no se preocupa por brindarles a ellos atención de tipo primaria, es decir, no se preocupa por implementar diversos talleres o generar diálogo entre los jóvenes. Otra recomendación es que haya más organización en cuanto a las personas que van a recibir el taller, pues en nuestro caso se nos asignó a jóvenes de forma muy azarosa, es decir, que se nos proporcionó un grupo de jóvenes que por coincidencia se encontraba cerca del lugar en donde nos habían asignado para realizar nuestro taller. No habían delimitado un grupo de participantes con anterioridad, aunque nosotros habíamos
acudido varios días, varias semanas antes a solicitar el permiso. Pudimos observar también que los jóvenes se abren al diálogo cuando hay un ambiente agradable de trabajo, por lo que consideramos que esta sería una forma muy buena de llegar a ellos. Además, también una recomendación más sería que crearan diversos talleres de prevención enfocados a los padres con la finalidad de que ellos, desde el núcleo familiar, sean quienes puedan influir más en los temas de interés y a los que pueden estar expuestos sus hijos. Las referencias utilizadas y consultadas para realizar este proyecto se basan en artículos periódicos, científicos y diversas imágenes recuperadas de Internet.